Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a cambiar un poquito hoy de tema y nos vamos a centrar más en acabado de imagen. Pero lo vamos a hacer sobre la escena que hemos estado trabajando estos días. Hemos estado modelando un espacio interior, pues viendo eso, pues cómo aplicar las técnicas de modelado que habíamos visto a hacer un espacio con trabajar sobre un plano de AutoCAD para hacer una habitación interior. Y ahora lo que vamos a hacer es darle acabado a esa escena, a ese espacio, vamos a sacar un render sobre ello, ¿no? Vamos a ver cómo podríamos preparar una escena final sobre ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar una cosita nueva, que es un sistema de iluminación que no hemos visto hasta ahora, basado en los conceptos que hemos visto hasta ahora de V-Ray Sun, V-Ray Sky. De hecho, lo que va a hacer es generarnos un V-Ray Sun y un V-Ray Sky de forma semiautomática. Es un sistema que tiene V-Ray bastante interesante, muy polivalente y muy interesante para interiores basados en iluminación natural o que utilicen mezcla de iluminación natural e iluminación artificial, pues va a ser muy interesante. Y en exteriores pues también bastante interesante, también nos va a ahorrar bastante tiempo, sobre todo nos va a permitir hacer pruebas muy rápido con la escena y acompañar bastante a las iluminaciones que solemos hacer actualmente, que es basados en HDR, como vimos en la escena que hicimos, en el anterior render que hicimos, que fue una iluminación HDR. Pues este sistema acompaña bastante a la iluminación HDR. De hecho, realmente es un sistema HDR, lo que pasa es que es un sistema HDR procedural generado por V-Ray, que para algunas cosas es peor que trabajar con imágenes HDR, pero para otras pues nos viene muy bien. Entonces, para interiores la verdad es que funciona muy bien. Entonces, vamos a empezar viendo esa parte y luego vamos a trabajar ya en esa iluminación, vamos a ver cómo implementar en nuestra escena interior, y también pues trabajar nuevos materiales. Y luego otra cosita que vamos a ver es trabajar con objetos de librería. Vamos a coger objetos de librería y los vamos a colocar dentro de esa escena para decorar. Algo que en ese tipo de proyectos, en proyectos de interiores de residenciales, cuando tenemos que enseñar residenciales, sobre todo habitaciones como dormitorios o salones, la decoración suele ser libre, con lo cual pues lo que hacemos es recurrir a objetos de librería, ya sea objetos que nos hemos creado nosotros para otros proyectos u objetos que compramos de librería, ¿no? Actualmente hay muchas librerías gratuitas, de pago, eh, que se pueden conseguir con bastante facilidad a precios muy asequibles, con lo cual pues ahora mismo en visualización se utilizan mucho. No nos vale siempre, porque a veces lo que necesitamos es una decoración muy específica y necesitamos construirnos esos modelos o buscar específicamente ese modelo y que tenga una calidad que funcione y demás, o construirlo nosotros. A veces toca eso, pero bueno, en ese caso vamos a trabajar con objetos de librería, además en ese caso librerías comerciales, para que veáis un poco pues cómo podemos facilitar o sea, preparar la escena para que sea más cómodo trabajar con ellos, y algunos problemas que nos pueden dar bastante habitualmente, cómo intentar solucionarlos. Entonces vamos a trabajar con esos objetos de librería. Pues bueno, pues yo creo que sin más pasamos a 3D Studio Max. Abro la aplicación y bueno, de momento lo vamos a trabajar con este sistema V-Ray Sun, V-Ray Sky. Para eso voy a preparar una escena muy sencilla. Voy a recurrir a una geometría de V-Ray, voy a crear objetos V-Ray. Voy a trabajar con un objeto que tenemos, bueno, bastantes tipos de objetos, algunos bastante interesantes. No me voy a meter ahora en profundidad con ellos porque ya algunos de ellos los iremos tocando más adelante en el siguiente módulo que trabajáis conmigo, la parte avanzada de visualización arquitectónica, el módulo 3. Tendremos que trabajar con algunos de ellos, V-Ray Proxy por ejemplo, Clipper, V-Ray Far, que nos permite hacer simular pelo, que también se puede utilizar para céspedes y demás. Bueno, pues son objetos con los que utilizaremos, alguno también utilizaremos también, pero bueno, de momento voy a trabajar simplemente con V-Ray Plane, que es un objeto muy sencillo, que bueno, pues ya aprovecho y os lo cuento porque nos puede venir bien en alguna ocasión, ¿no? Para crearlo es muy sencillo, simplemente pincho en él y damos en el botón y luego sobre la escena. Recordad que conviene que lo hagamos sobre top, por lo general va a ser en top o perspectiva para que lo haga en horizontal. Si lo hiciéramos en las otras vistas nos genera con otra orientación, ¿no? También tenemos el icono aquí, V-Ray Plane, y si tenemos la barra de V-Ray, que en este caso yo la tengo puesta a la izquierda, la podéis tener donde queráis o no tenerla activa, pero si la tenemos activa pues podemos seleccionar también el icono desde aquí. Esto va a ser un plano infinito. ¿Qué quiere decir que va a ser un plano infinito? Que va a llegar hasta nuestra línea de horizonte. Si yo ahora lanzara un render de mi escena,
En este caso pues tengo la iluminación global quitada para que no añade iluminación por defecto. Y fijaos que me genera un plano, en este caso pues del color que sea. Ahora le pondré un material gris, pero lo genera hasta una línea determinada, que es donde está el horizonte. Si pusiéramos la cámara más en picado, pues lo que vemos es que ocupa todo el suelo, como si estuviéramos mirando hacia el suelo directamente. Si cogemos una cámara más en contrapicado, es decir, algo más o sea, mirando un poquito más hacia arriba, pues lo que veremos es que la línea del horizonte baja muchísimo, ¿no? Se nos quedaría en esta posición. Con lo cual eso pues es un plano infinito que, bueno, no nos va a venir, o sea, puede ser cómodo en algunas ocasiones. Se utiliza mucho en escenas, en renders de stands o arquitecturas efímeras, que son espacios más, son objetos más reducidos, que no envuelven la escena, sino que los ponemos en un set fotográfico. Pues para ese set fotográfico, pues bueno, se puede utilizar este VRPlane, se utiliza bastante, de hecho, también para render de producto, ¿no? Si vamos a lo que estamos haciendo nosotros es enseñar un diseño de lámpara o de mueble, por ejemplo, pues es fácil que en ese set que preparamos para que se vea bien el objeto, para poder lanzar un render bonito, eso lo conocemos como render de producto, ¿no? O sea, con una presentación simplemente de un producto para enseñarlo, no tanto del espacio, que es lo que suele ser más habitual en visualización arquitectónica. También nos puede tocar hacer ese tipo de escenas, pues bueno, pues ahí también pueden entrar, ¿no? Luego, le voy a poner un material. En este caso tengo ya un material gris aquí preparado, se lo asigno a este objeto. Ya tenemos este objeto gris. Antes estaba pues generando el color en el que se genera por defecto, ¿no? Que bueno, tampoco era muy diferente, pero bueno, nos aseguramos de que es un color gris. Voy a poner una cámara. La cámara la voy a crear pulsando simplemente Control C en esta vista, con lo cual se ha creado esta Physical Camera. En este caso, pues bueno, tiene una exposición de 9, que es la estándar de Max, con lo cual pues sigo viendo exactamente lo mismo, porque no ha cambiado nada con la cámara. Bueno, pues tengo el render con la cámara ya puesta, en este caso con la exposición de 9, ha cambiado un poquito la luminosidad, pero básicamente es la misma escena, todavía no tenemos ningún tipo de luces ni nada, ¿no? He puesto la cámara para que nos fijemos, para que veamos una cosita. En este caso yo en la cámara tengo activado una opción que es Show Horizon Line, con la cámara seleccionada. Simplemente me vengo aquí y activo este check y fijaos que me aparece esta línea. Yo normalmente esto lo tengo activado, que en este caso nos va a valer para saber dónde termina el plano del suelo. Esto en interiores no nos sirve de mucho, con lo cual en esta escena no nos va a ser muy útil, en la que vamos a preparar como ejemplo, el render interior que vamos a preparar. Pero os lo comenté también porque sí que nos es interesante cuando trabajamos con exteriores. Entonces, bueno, simplemente que sepáis que está esta opción. En este caso me ayuda a saber dónde termina este plano. Decimos que es un plano infinito que llega hasta la línea de horizonte. Pues bueno, pues aquí sé dónde termina. Como en el objeto en sí no veo el final el tamaño concreto del objeto. Normalmente cuando hago un plano, una geometría normal, pues tengo el tamaño delimitado. En este caso no está delimitado, pero sé que llega hasta este punto, ¿no? Bueno, pues voy a colocar algunos objetitos más para que veamos cómo funciona este sistema de iluminación. Perdón, de hecho, quería hacer una tetera, me he confundido de botón. Voy a hacer también una caja por aquí y le voy a poner el material que teníamos creado. Voy a seleccionarlo todo y este material gris se lo aplico. Vale, pues ya tenemos entonces una pequeña escena creada. Ahora vamos a iluminarla con este sistema. Antes de meter propiamente este sistema de iluminación, vamos a ver un concepto que es el color del entorno. En nuestro render nosotros vemos el entorno en un color oscuro. Ese color lo podemos cambiar nosotros a mano. Me puedo venir a Rendering, Environment, y en este menú tengo un color de background que puedo ponerlo como quiera. Fijaos, en el entorno me lo está mostrando
Y cuando renderizo, pues veo que tengo el plano gris y donde llega el horizonte se ve el color de entorno. Donde no hay geometría vemos este color de entorno. Este color de entorno puede ser un color liso, como he puesto aquí, o un mapa. Si fuera un mapa, ¿qué es lo que haríamos? Pues yo puedo generar un mapa, traerme un bitmap, un HDR, un JPG normal y corriente, o incluso un mapa procedural, un noise, un gradient ramp, y igual que como lo llevamos al domo, nos lo podemos traer aquí. Podría crear un mapa, por ejemplo, pues en este caso voy a crear un mapa procedural, un gradient ramp, por ejemplo, y este gradient ramp es un gradient ramp, pero podría ser cualquier tipo de mapa, podría ser un bitmap, un HDR, y simplemente lo arrastro, me lo traigo aquí y me hace la pregunta, lo mismo que cuando lo llevamos al domo. Si lo queremos como un instance o como un copy, lo vamos a hacer siempre con instance para poder manipular desde aquí lo que estamos visualizando, o lo que está puesto en el entorno. Y veis que aquí aparece el mapa 1 gradient ramp, ¿no? Le voy a dar a clear, porque no es el que queremos utilizar en este caso, pero veremos cómo se puede poner eso. Eso puede ser una foto de un cielo. De hecho, cuando hagamos exteriores tendremos que ver cómo ahí va a ser más importante colocarlo. Lo podemos hacer desde aquí, se puede hacer desde postproducción cuando lancemos el render, pero ahí vamos a necesitar colocar esos entornos, ¿no? En este caso, el entorno que vamos a utilizar es un entorno automático que va a generar 3D Studio Max. Y ese entorno nos va a emular un cielo, básicamente, un cielo que va a acompañar la iluminación del sol. Por eso ese sistema se llama V-Ray Sun más V-Ray Sky, porque nosotros lo que vamos a crear a mano va a ser un V-Ray Sun, un tipo de luz que se va a llamar, lo tenemos en crear luces V-Ray. Tenemos este V-Ray Sun y automáticamente se va a generar un V-Ray Sky que se va a poner aquí dentro. Y una peculiaridad que tienen los entornos en V-Ray es que los entornos nos van a generar iluminación global. Es decir, cuando en el menú de render, en la configuración de render, tenga encendida la iluminación global, la iluminación que tengo en el entorno me va a bañar la escena. Voy a probar eso. Antes de activarlo voy a probarlo con una luz normal. Voy a crear una V-Ray Light, por ejemplo, que es un tipo de luz que ya conocemos. Lo voy a ubicar, por ejemplo, por aquí. Y vamos a ver cómo ilumina la escena. Si ha ido la iluminación por defecto, ya se ha apagado y está iluminando esta luz. Fijaos que tengo apagada la iluminación global. La iluminación global en este caso está desactivada, es decir, no está generando rebotes de iluminación ni lo que conocíamos como procesos de iluminación avanzada, ¿no? No estamos generando esas oclusiones ambientales y demás. Si activo este efecto, fijaos lo que va a ocurrir, que es que la escena se me tiñe de azul. ¿Por qué? Porque tengo un color azul en el entorno, un azul muy fuerte, y entonces ese azul me está cambiando la escena. Voy al menú Rendering Environment, que por cierto tiene atajo de teclado 8, de hecho es muy fácil que se llame menú 8, porque simplemente pues, es el atajo de teclado que utilizamos para sacarlo. Si yo cambio el color de este entorno, por ejemplo, pues pongo un azul mucho más clarito, pues, perdón, que me he cambiado de vista. Vamos a ir a la vista que quiero renderizar. Ves que lo que tenemos es un azul mucho más clarito que el que tenía previamente. Incluso si activo render interactivo y voy cambiando este color, pues veremos cómo va cambiando la escena en función del color que tengamos en el entorno. Es decir, la iluminación global de V-Ray lo que hace es que la iluminación que ponemos en el entorno afecte a lo que estamos trabajando nosotros, vamos, al aspecto, la iluminación que tiene nuestra escena. Entonces, cuando aquí pongamos un mapa, pues ese mapa también generará una iluminación sobre nuestra escena. Y en eso es en lo que se va a basar este sistema que vamos a utilizar ahora, este V-Ray Sun más V-Ray Sky. Voy a ponerlo como está por defecto, el entorno en negro, y voy a quitar esta luz.
y vamos a trabajar ahora con esta combinación de VRSUN más VRSky. VRSUN la selecciono desde aquí o en crear luces VRay, VRaySun, de cualquiera de las dos formas, y la voy a crear como si fuera una luz target. Fijaos que se genera algo muy parecido a una target direct, esta luz que tiene rayos paralelos y una base y un target, un origen de la luz y un objetivo que define orientación. Lo que pasa es que me ha aparecido este menú. Cuando he creado el VRSUN me aparece este menú que me dice: ¿quieres automáticamente añadir un VRSky Environment Map? Lo que nos está preguntando es si generamos este VRSky. El VRSky es un mapa que se va a colocar en el entorno, en el background que hemos visto nosotros ahora. Va a aparecer este mapa y va a generar una iluminación. Le digo que sí, que me lo genere. Y la luz ha aparecido completamente en horizontal porque lo he hecho desde la vista top, con lo cual voy a seleccionarle y darle una cierta inclinación. Fijaos que aquí el entorno lo veo negro, se ha puesto el entorno oscuro, pero si me voy a mi Rendering Environment, aquí lo que me pone ahora es que tiene un default VRSky, que es un mapa procedural que se va a estar relacionado con esta luz. Lo que va a hacer con esta luz es considerar que esta luz es el sol. Como tal, nos va a iluminar toda la escena, aunque aquí veis que parece que está iluminando este área simplemente, sobre todo si lo relacionamos con una direct, parece que nos va a estar iluminando simplemente este punto. No va a estar iluminando este punto. Esto es para otra cosa que llevaremos más adelante, para la generación de cáusticas. Esta columna, esta luz ilumina toda la escena con una orientación determinada y se va a generar una iluminación de cielo acompasada con esta posición de la luz del sol. Si renderizo ahora mismo, voy a ponerme ya el candadito además para que no me pase lo de antes, que al cambiar de vista se me renderice otra zona diferente. Vemos que de entrada la escena ha parecido muy quemada. Simplemente eso es porque esta luz es muy potente. Entonces tendremos que jugar con la exposición Podremos bajar también la intensidad de la luz, pero en este caso yo lo voy a hacer con la cámara. Vamos a jugar con la exposición de la cámara, que está en 9, que es lo que se corresponde con el estándar digamos de Max, lo que tiene normalmente Max, pero en este caso voy a darle bastante más, voy a darle 13, por ejemplo, que recordad que subiendo este parámetro lo que hacemos es oscurecer. Ya empieza a aparecer los objetos, ya empieza a no estar tan quemado. Voy a darle más. En este caso, pues en torno a unos 15, ya deberíamos empezar a ver bastante bien la escena, con unos tonos más parecidos a los que teníamos antes. Bueno, fijaos lo que tenemos ahora. Tenemos, y una vez ya he jugado un poquito con la exposición, podemos analizar un poquito lo que está pasando. Tenemos una luz que está proyectando unas sombras bastante definidas, no completamente duras. Si nos fijamos, no es una sombra ray trace pura, es un poquito más blanda. Con un tono más o menos anaranjado, y luego tenemos un fondo azulado que no es un color homogéneo. Fijaos que tiene una parte más oscurecida en la parte inferior cuando se pega más a la línea del horizonte. Aquí es donde sería mi línea de horizonte, pues el cielo hace un degradado oscuro aquí y luego se va a tonos muy claritos y desde ahí se va oscureciendo poco a poco hacia tonos azules dorados un poco más intensos, ¿no? Y esto nos está generando una iluminación global en la que vemos que la parte donde no está impactando la iluminación del sol, lo que tenemos es un tono más azulado, ¿no? Donde está impactando la iluminación del sol tenemos un tono más anaranjado o más amarillento, y por el lado contrario tenemos este tono más azulado, ¿no? Aquí lo que estamos es trabajando con esta combinación de luces Skylight más Sunlight, que nos generaba el efecto que se generaba con la difracción de la luz al atravesar la atmósfera. ¿Os acordáis que lo explicamos, ¿no? Funciona de la longitud de onda que tiene las partículas de iluminación, los fotones, ¿no? de nuestra luz del sol, que es blanca en conjunto, se difracta al atravesar la atmósfera y se parte en dos luces, una luz más anaranjada y una luz más azulada, ¿no? Esa luz azulada rebotada nos llega en forma de iluminación indirecta, como esta Skylight, y
la luz anaranjada llega de forma directa, ¿no? Pues como veis, este sistema nos está emulando eso de una forma bastante sencilla. Además, hay una cosa bastante interesante, y es que fijaos que si yo cambio la posición de la luz, pues va cambiando la dirección de la sombra, pero además, si lo que cambio es la altura, fijaos que se va cogiendo una iluminación más de atardecer. Es que aquí estoy poniendo el sol ahora mismo, lo he hecho coincidir con la posición de cámara, lo he puesto de frente a la cámara, ¿lo veis? ¿No? Como está en esta vista, lo vemos en el fondo de nuestra cámara, pues cuando lo voy subiendo va cogiendo automáticamente más intensidad, emulando su iluminación más de mediodía, y el color del cielo va cambiando, ¿no? De hecho, voy a poner también, para que lo veamos un poquito mejor, voy a poner a la tetera. Le voy a decir que el material sea metalizado, material con reflexión, para que veamos un poquito también cómo funciona el efecto de reflexión, que es bastante interesante. Voy a poner otro VRay material. A este le voy a dar una reflexión en blanco y le voy a decir que sea metalizado, por ejemplo. De forma que ahora cuando renderice la escena vemos este objeto con ese acabado metalizado, con lo cual está reflejando, vemos que está reflejando este cielo. Recordad que os dije cuando vimos las reflexiones que los objetos con reflexión es mucho más importante lo que reflejan que el propio material. En muchas ocasiones queremos mejorar el material y a lo mejor el material no tiene problemas, es lo que se estaba reflejando. Si tenemos un coche puesto en una escena exterior, a lo mejor no tenemos los suficientes elementos o los mapas que estamos utilizando para rellenar esos entornos no tienen la suficiente intensidad como para reflejar como para simular unas reflexiones interesantes, y entonces por mucho que trabajemos el material no vamos a conseguir unas buenas reflexiones. Trabajar un entorno es importantísimo. En este caso, pues fijaos que ya nos hace parte de ese material, ese entorno de la reflexión para hacer funcionar el material, pues ya queda más o menos reflejado. No es el mejor mapa de reflexión, pero ya tiene sus intensidades más o menos correctas. Fijaos que el hecho de que la parte superior sea más oscuro pues hace dar credibilidad a lo que estamos viendo reflejados en esta tetera, ¿no? Si cambiamos orientación, pues reacciona también porque el cielo se ilumina más por la parte en la que está el sol, coge ese tono más iluminado, con lo cual nos facilita bastante el iluminar con cierta credibilidad. Es lo bueno que va a tener ese sistema. Para exteriores puede ser un poquito más limitado porque el cielo es un poco soso. No es lo mismo tener este cielo tan limpio que tener algunos jirones de nubes o demás que nos va a interesar por lo general, con lo cual para exteriores si trabajamos con ese sistema luego sustituiremos la iluminación, la sustituiremos por otro fondo. O sea, podemos utilizar esto para iluminar, pero en el acabado final pondremos un fondo, pondremos una foto de un cielo, que lo podemos hacer desde el mismo Max o lo podemos hacer desde postproducción, pero trabajaremos con este tipo de entornos. Pero aún así nos puede ser una ayuda muy importante. Y en interiores, pues la verdad es que nos va a solucionar bastante. En interiores en los que queremos iluminar con iluminación natural, veréis que es muy cómodo. En las próximas escenas lo vamos a utilizar porque la verdad es que es muy cómodo. En cuanto a parámetros, pues la verdad es que yo creo que no necesitamos tocar demasiados de principio. Simplemente, contaros que en el VRay Sky, que lo tenemos en el Environment, de momento no vamos a necesitar tocarlo. Si lo queremos visualizar, igual que los mapas los llevábamos hacia el entorno, en este caso lo que voy a hacer es traérmelo desde el entorno, me lo traigo a 3D Studio Max. Fijaos que lo que he hecho ha sido arrastrar desde el mapa hacia el editor de materiales. Entonces, ahora una vez le digo que me lo coja como instance, hago doble clic y aquí aparecen los parámetros. Fijaos que aparecen todos apagados. Podríamos tocarlos, podríamos luego personalizarlos, pero en este caso no nos va a hacer falta porque estos parámetros realmente están dentro de la luz. Si selecciono la luz, fijaos que la mayor parte de los parámetros que tenemos los tenemos también en esta VRay Sun. Por ejemplo, pues Turbidity tenemos aquí, ozono lo tenemos aquí,
Intensity Multiplier, Size Multiplier, los tenemos aquí. Es que los parámetros son Filter Color, son muy comunes. Realmente estos parámetros, ¿por qué están apagados? Porque los está cogiendo de aquí, simplemente. En esta luz, ¿cómo van a funcionar los parámetros? Pues, a ver, yo creo, por no meternos ahora mucho en tocar cada uno de ellos, os diré que los más importantes son la intensidad, que es la intensidad de la luz, no tiene mucho más. Entonces, si lo hago con el render visto, pues lo vamos a ver mucho más cómodo. Si activo el render interactivo. Si incremento esta intensidad, fijaos que lo que hacemos es la luz más intensa, damos más claridad. Si abajo la oscurecemos como multiplicador normal y corriente. Lo único que afecta también al cielo, recordad que como el VRay Sky está vinculado a este VRay Sun, no solo es la potencia de esta luz como iluminación directa, sino que también el color del cielo. De hecho, he puesto la luz en la parte posterior de la cámara, es como solo la hemos reflejada, pero aquí no estamos viendo ahora mismo la luz. Y cuando trabajamos con el multiplicador también cambia ese color del entorno, simplemente porque el cielo está vinculado al sol. Esto podemos decir de entrada que podemos no tocarlo y trabajar solo con la exposición de cámara. Fijaos que antes la luminosidad la he hecho con la exposición de cámara. Habrá veces que nos puede interesar tocarlo, pero de entrada podemos decir que no nos interesa mucho. Size Multiplier lo que va a hacer es controlar el tamaño de la luz, que tenga más un área mayor o menor este sol. ¿En qué nos va a influir? Pues básicamente en la definición de las sombras. Fijaos, si hago un tamaño muy grande, ese es el multiplier, la sombra es muy desenfocada. Si le digo que tenga un tamaño nulo, es completamente definida. En este caso, pues fijaos que el cielo que tenemos es un cielo muy, muy clarito, con lo cual no podríamos desenfocar demasiado. Algo sí, porque no existe una luz que sea una sombra completamente definida. Pero el sol normalmente, sobre todo en día soleado, la sombra suele ser bastante definida. En un día nublado en el que no llega, vamos a decir, es que directamente podríamos trabajar sin VRay Sun como tal. Simplemente trabaja con un entorno con luces muy claritas, pero si queremos que haya una potencia de luz de sol tiene que ser más o menos definida. Sería un contrasentido tener esta intensidad de iluminación de sol, especialmente si lo pongo un poquito más alta. Y tener unas sombras de estas características, incluso más, lo voy a exagerar más. Esto no sería nada realista. El sol no genera este tipo de... Con este cielo, si tenemos este cielo que es de día soleado, no tenemos este tipo de sombras. Es imposible. Nos iríamos como mucho algo de estas características. Luego fijaos que si el sol está más bajo, como este sistema es procedural precisamente, una de las cosas que hace es que cuando el sol está más bajo, sin tocar nosotros el Size Multiplier, sí que hace unas sombras más difusas, más desenfocadas. Pero eso ya lo hace de forma automática. Son las adaptaciones que hace. Vale, pues... más cositas, bueno, simplemente comentaros que no podemos elegir directamente el color de la luz, sí que tenemos un filter color, pero yo la verdad es que el filter color lo utilizo muy poquito. La luminosidad se controla más, o con lo único que teníamos antiguamente y con lo que yo lo suelo controlar más es con Turbidity. Lo que hacemos es dar más, no podemos subir tanto valor, tenemos que subirlo poquito a poco. Vamos haciendo que la luz sea más amarillenta, más anaranjada, simulamos una atmósfera más sucia, y con ozono hacemos un poco lo contrario. Si subimos más el ozono, lo que hacemos es que el cielo genera una iluminación más azulada. ¿Lo veis, no? Como ahora mismo se ve más azulado. Si lo quito, la iluminación que genera el cielo es un poco más amarillenta. No es un cambio enorme, pero bueno. Entonces eso, pues con este ensuciamos más. Fijaos cómo se nota en el cielo. Cuando está en el valor mínimo de 2, vemos el cielo en estos tonos más... en este azul más intenso. Cuando vamos haciendo la atmósfera más turbia, va cogiendo un tono más amarillento,
simulando que hay partículas haciendo más densa esa atmósfera, ¿no? Si damos más turbidez, pues a lo mejor si nos encaja hacer un poquito más desenfocado la sombra, hacer el size multiplier un poquito mayor para hacer un poquito más desenfocado. Vale, bueno, pues eso sobre este sistema de iluminación, que os digo, pues bastante fácil de manejar y bastante cómodo. Bueno, pues vamos a preparar ahora la escena con la que estábamos trabajando el otro día. Vamos a trabajar con nuestro interior, voy a cogerlo desde la carpeta. Eso es como habíamos dejado la escena nosotros. Con algo muy sencillo. A ver si me lo abre, que se ha quedado un poco tonto. Ahí, ya lo tenemos. Vale. Este es el espacio que teníamos. Bueno, tendremos que cerrar esto, pero eso será una operación bastante sencilla. Como no vamos a construir el resto, o ponemos una puerta y cerramos, o construimos aquí el pasillo, un poquito del pasillo, si se llegara a ver algo, sobre todo para que no nos entre iluminación por aquí. Pero bueno, luego lo cerramos. De momento lo dejamos así. He dejado el zócalo este que pusimos y oculto el techo para que veamos mejor. He mantenido este zócalo que le vamos a poner ya pues la textura de madera. Vamos a simular una tarima, poner el zócalo también de madera. Y luego pues trabajaremos luego trabajamos con una serie de objetitos, ¿no? Puedo poner ya la cámara y la luz, ya que hemos visto ahora mismo cómo se trabaja con ello. Pues vamos a ponerlo directamente. Voy a poner una cámara, en este caso, una cámara física. Al revés, voy a ponerla puesto mirando hacia esta pared. Yo creo que mejor, es más interesante en este caso. Vamos a hacer mejor este plano mirando hacia las ventanas. Más o menos ese es el punto de vista que quiero. Si voy a sacar un render, lo primero que tengo que saber, si voy a preparar esta escena, tengo que saber a qué formato va a ir. En este caso vamos a imaginar que es para pantalla, entonces vamos a trabajar con el formato que estamos trabajando hasta ahora. En Common Parameters voy a decirle que la resolución sea HDTV y para pruebas voy a coger este 1080 por 720, luego pues finalmente tiraremos a 1920 para hacerlo a Full HD. Ya tengo cogido el formato que quiero. Recordad que con Shift más F activamos los márgenes de seguridad para saber el formato con el que estamos trabajando. Vamos a tener visualizado ese formato para saber qué es lo que aparece en cuadrado. Y en este caso, por ejemplo, pues si yo saco este render, fijaos que aunque me venga aquí al fondo de la habitación, veo muy poquito ángulo. Necesitaría trabajar con un angular un poquito mayor. Si selecciono la cámara, en el angular de la cámara le puedo decir que sea un poquito mayor o trabajar por lente. A mí me gusta más trabajar por lente y por ejemplo para esta escena pues podríamos tirar un estándar de 28 milímetros, que es un objetivo bastante estándar, y vamos a coger algo pues un poco de estas características, este tipo de plano, por ejemplo, algo así. A lo mejor luego modifico un poquito la altura según ponga los objetos que pongamos para rellenar, a lo mejor cambia un poquito, pero bueno, podríamos tirar por aquí. Vale, bueno, pues voy a poner materiales, voy a poner un material importante, ¿os acordáis que era el del vidrio? Que le habíamos dejado este material medio transparente. Voy a definir un vidrio de verdad. ¿Os acordáis que habíamos dejado ya los materiales semi preparados para luego ya retocarlos? En este caso, pues ya le voy a decir que sea un material de vidrio en el que quiero una reflexión completamente en blanco, una reflexión completamente en blanco, con Fresnel activado y un Fresnel de 1,6, que es un buen IOR para vidrios. El vidrio pues suele tener entre 1,6 y 1,9, puede llegar a tener de IOR, depende del tipo de vidrio. Un vidrio pues bastante ligero, más actual, pues podría tener este IOR de 1,6, pues puede estar bastante bien. Pues
más cosillas. Yo creo que de momento de materiales, bueno, la carpintería puedo definir también ya, puedo saber en esta fase de trabajo que es una carpintería blanca con un lacado blanco, con lo cual pues tendría una cierta cantidad de reflexión. Con el IOR controlaría la cantidad de reflexión que quiero y le puedo dar un poquito de glossy. Bueno, realmente estos materiales, bueno, el del vidrio sí es importante porque necesito que tenga transparencia y demás, pero se van a ver bastante poco porque una de las cosas que vamos a hacer es poner cortinas en las ventanas, con lo cual tampoco se van a visualizar tanto. Pero bueno, de momento pues estos ya los cuento con que ya los tengo claros y los dejo puestos. Vale, bueno, pues ahora vamos a iluminar la escena. Para iluminar la escena trabajamos con ese sistema V-Ray Sun. Lo selecciono desde aquí, recordad, o desde aquí, y activo, o sea, genero la luz, le digo que sí que me genere este V-Ray Sky, con lo cual ya tengo en el environment este entorno puesto. Y en cuanto, bueno, voy a subirlo un poquito, que lo he dejado completamente en horizontal, le doy una cierta inclinación, y en los parámetros de render, pues voy a comprobar si está activada. Tengo ya activada la iluminación global, con lo cual en render debería haber ya mi escena con iluminación. Espera, voy a coger la vista correcta, vamos a anclarla. Selecciono la vista de cámara, voy a poner el candadito que todavía no lo había puesto para que siempre me renderice la vista de cámara. Y ya tenemos nuestra habitación. Fijaos que como tenía el techo oculto, aparece así, aparece oculto el techo, con lo cual pues no la iluminación que se genera es completamente falsa. Aquí podemos hacer dos cosas: o trabajar con o decir que muestre todo, hide all, para que aquí tenga el techo y entonces veo ya mi escena completa. Lo que pasa es que cuando quiera trabajar aquí dentro voy a tener problemas, no voy a ver qué es lo que estoy trabajando. O sea, no veo el interior. Si quiero quitar cuando quiera entrar, pues cuando quiera visualizarlo tendré que volver a ocultar el techo. Cuando renderice tengo que volver a activarlo. Bueno, puede ser un poco pesado. Para eso podemos activar en los parámetros de render, en los parámetros comunes, Render Heading Geometry, y entonces todo lo que rendericemos aparece, ¿no? Esto lo he comentado en alguna ocasión, pero lo recuerdo ahora también, que con ese check activado, aunque el techo esté oculto, fijaos, en este caso, quito el techo y en la escena no cambia nada, se mantiene con la misma iluminación porque sí que lo está renderizando aunque esté oculto. Vale, bueno, pues ya tenemos entonces hecha la iluminación, vamos, o no hecha la iluminación básica, es decir, hecha la iluminación, tampoco diría hecha la iluminación porque ahora nos quedaría lo más importante, que es elegir qué dirección quiero. Tenemos ya puesto el sistema con el que vamos a iluminar. Tengo una cámara puesta y tenemos un sistema de iluminación, pero ahora lo que nos tocará es saber por dónde queremos iluminar y ajustar la exposición de la cámara. Aparte de que también nos tocará poner materiales, por supuesto, y rellenar con objetos para que esto nos parezca una escena un poquito en condiciones, ¿no? Fijaos que según muevo la posición del sol, lo estoy moviendo desde mi vista top, vamos cambiando la inclinación de este sol, cómo entran las sombras, y al mismo tiempo pues lo que veíamos antes, el cómo cambia, si cambia la altura, pues hacemos que entre más y vamos cambiando más una iluminación de atardecer, o si seguimos bajando pues haríamos de noche y entonces necesitaríamos iluminación artificial, ¿no? Es un sistema pues bastante interesante. Yo en este caso voy a dejar un poquito que entre mínimamente la luz, que entre un poquito para que genere un poco estos rebotes de iluminación. Sobre esto, bueno, pues hay gente que dice que directamente el sol debería dar por la parte posterior para que no entre por las ventanas y entonces genera iluminación más azulada. Hay gente a la que le gusta mucho meter los fogonazos de iluminación, los cortes de luz. Bueno, eso es una cuestión más de gusto, yo ahí no
no me meto con los gustos de cada uno, ¿no? Simplemente son tipos de iluminaciones muy diferentes. Eso cuando trabajemos un poquito más con aspecto de imagen lo iréis viendo cómo cambia radicalmente el aspecto. De hecho, con esto lo vamos a analizar un poquito cuando ya tengamos materiales, algunos elementos puestos que se vaya viendo un poquito más de la escena, porque ahora realmente tenemos tan pocos elementos que es muy difícil que la iluminación nos quede bonita o fea, va a quedar siempre fea. Cuando tengamos un poquito más materiales puestos, ajustada la exposición y demás, lo podremos ver mejor. Bueno, una cosa importante ahora sería en la cámara ajustar la exposición correcta. Se ha generado con una exposición de 15, que es la que tenía puesta antes. En la escena en la que estábamos antes era, digamos que era un exterior puro, porque no teníamos ningún tipo de muros, ni techo, ni paredes, ni nada, con lo cual toda la iluminación llegaba de forma completamente limpia. Ahora no es así, la iluminación entra simplemente por estos huecos. Entonces es posible que nos interese ir bajando la exposición de nuestra cámara para tener un efecto de iluminación más potente. Entonces se nos llega a quemar un poco esta parte. Fijaos como todo lo que vemos en el entorno aparece quemado, pero lo que tenemos en la habitación se ve con unos matices más interesantes. Como a nosotros lo que nos interesa es el interior de la habitación, no lo que se ve fuera, nos interesaría más trabajar con este tipo de exposiciones que algo más como tenía antes en 15, algo más de esta exposición en el que se ve demasiado en penumbra esta parte en proporción al exterior, ¿no? En este caso además no he construido la parte exterior. A lo mejor nos interesaría construir algo, pero bueno, les digo, como va a llevar cortinas no nos interesaría, no nos podría no hacer falta. Si no, pues conviene hacer algo del exterior porque va a cambiar. Si aquí tengo un suelo que sea más oscuro, aquí hay una terraza con una barandilla, pues es posible que se visualice eso. A veces lo hacemos y no se visualiza nada porque como luego se quema, tenemos que poner una exposición en la que el exterior directamente aparece quemado, no se aprecia. Y muchas veces en escenas 3D trucamos el exterior para que no se vea tan quemado. Lo renderizamos de forma independiente y trucamos la exposición para que afecte de forma diferente en el exterior. Bueno, eso ya hay muchas técnicas, muchas formas de hacerlo, pero bueno, a veces se truca. En este caso, les digo, vamos a llevar cortinas, no nos preocupa mucho. Bueno, pues esta es más o menos la iluminación que voy a dejar. Posiblemente luego cuando ponga objetos la modelo un poquito, le cambie un poquito la inclinación, pero yo creo que no. Yo creo que se va a quedar bastante de este estilo y la exposición pues seguramente también será algo de este estilo. Bueno, pues vamos a dejar entonces en esta clase por aquí. En la próxima clase lo que haremos será, lo primero, ponerle material al suelo para estudiar cómo trabajamos con texturas ya preparadas. Luego en los siguientes temas lo que veremos es cómo preparar nosotros las texturas, pero en este caso vamos a ver cómo trabajar con texturas ya preparadas. Vamos a hacer un suelo que quede chulo, que en este caso va a ser importantísimo. Los suelos veréis que son importantísimos para que la escena luzca, cómo va a cambiar cuando pongamos un suelo, va a aparecer otra escena, y luego ya meteremos objetitos para conseguir una escena más completa. Pues bueno, pues lo dejamos entonces por aquí y en la siguiente clase seguimos poniéndome materiales a esta escena. Pues espero que os haya quedado claro lo que hemos visto, que os haya parecido interesante. La verdad es que el sistema es muy divertido porque es muy rápido, nos deja testear muy rápido el tipo de iluminación que queremos y la verdad es que eso, que yo os invito a que juguéis con él porque es bastante interesante. Y en la próxima clase entonces nos vemos para poner materiales. Pues que paséis un buen día a todos y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.